¿Alguna vez has soñado con un ser querido que ya ha fallecido? Quizás fue una madre que siempre te protegía. Un padre que te dio sabiduría. Un abuelo que te hacía reír. Una hermana que partió demasiado pronto. Te despiertas con el corazón agitado, la mente confundida y una pregunta persistente: ¿por qué soñé con esa persona? ¿Qué significa este sueño? Muchos dicen que son simples imágenes del subconsciente, que no tienen importancia. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si estos sueños encierran algo más profundo? ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Un consuelo del cielo? El padre Luis Toro, con su profundo amor por las Escrituras y su fervor en la defensa de la verdad, nos invita hoy a reflexionar sobre estos sueños que tanto nos conmueven. No desde la superstición ni desde la fantasía, sino desde la fe, desde la palabra de Dios y desde el consuelo del Espíritu Santo. La Biblia está llena de momentos en los que Dios habló a través de sueños. Desde José, hijo de Jacob, hasta el esposo de María, los sueños fueron vehículos de dirección, advertencia y revelación. No se trató de coincidencias ni de ilusiones. Fue Dios interviniendo directamente en la vida de sus hijos. Entonces, es posible que aún hoy, cuando soñamos con quienes ya no están entre nosotros, haya un propósito espiritual detrás. ¿Será que el cielo nos quiere decir algo? El mismo Señor Jesús, en el monte de la Transfiguración, fue acompañado por Moisés y Elías, dos hombres que ya habían dejado esta tierra siglos atrás. ¿Cómo es que se manifestaron en ese momento? Fue voluntad de Dios. Y si Él permitió esa aparición, ¿acaso no podría permitir que un rostro conocido aparezca en nuestros sueños con un propósito divino? Sin embargo, es importante discernir. Porque no todos los sueños provienen de Dios. Hay quienes buscan comunicarse con los muertos a través de prácticas ocultas, lo cual la Biblia condena claramente. Como dice en Levítico 19:31, no recurran a los médiums ni busquen a los adivinos, pues quedarán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El problema no es el sueño en sí, sino el origen de su mensaje. ¿Proviene de Dios, que edifica y consuela? ¿O es una trampa del enemigo para sembrar confusión y miedo? Por eso, el padre Luis Toro nos exhorta: no tengas miedo, pero tampoco seas ingenuo. Si tuviste un sueño con un ser querido que ya partió, detente un momento. No lo deseches ni lo glorifiques. Pregúntate: ¿qué estaba pasando en mi vida cuando tuve este sueño? ¿Qué sentí? ¿Qué recordé? En este video, vamos a profundizar 6 razones espirituales y emocionales por las cuales podrías estar soñando con alguien que ya ha fallecido. Estas razones no son suposiciones, sino reflexiones que nacen del Evangelio, de la experiencia pastoral y del consuelo de quienes han pasado por este tipo de sueños y han encontrado paz, dirección y entendimiento. Tal vez tu sueño sea un recordatorio de que no estás solo. O una invitación a sanar una herida que aún duele. Tal vez sea una advertencia, o una caricia del cielo. Sea lo que sea, Dios puede usar incluso nuestros sueños para hablarnos. Pero antes de continuar, te invito a abrir tu corazón. Apaga el ruido de fuera. Respira. Haz silencio en tu alma. Este no es un tema trivial. Es personal. Es espiritual. Es íntimo. Si estás pasando por un tiempo de duelo, si alguien que amabas ya no está contigo, si has despertado confundido por una imagen que parecía más real que un sueño, este mensaje es para ti. Dios tiene algo que revelarte. Y recuerda lo que dice en Job 33, 15-17, en sueños o visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en la cama. Entonces Él abre los oídos de los hombres y les confirma su instrucción. Acompáñame en esta reflexión. Hoy no hablaremos con los muertos, sino que escucharemos lo que Dios quiere decirnos cuando soñamos con ellos. Tal vez, al final de este camino, entiendas algo que antes parecía incomprensible, y encuentres la paz que tu corazón tanto anhela. Empecemos. Razón 1. ¿Siguen cuidando de ti? ¿Sabías que el amor verdadero no se acaba con la muerte? ¿Has sentido alguna vez que alguien que ya no está físicamente contigo sigue acompañándote desde algún lugar que no puedes ver, pero sí sentir?
El padre Luis Toro, apasionado por la palabra de Dios y defensor incansable de la fe cristiana, nos recuerda que el vínculo del amor no muere con el cuerpo. La muerte no tiene la última palabra. Y muchas veces, cuando soñamos con un ser querido fallecido, es porque su amor sigue obrando en nuestras vidas. Esto puede parecer extraño para algunos, pero no lo es para la fe cristiana. Al contrario, está profundamente arraigado en las Escrituras. La carta a los Hebreos dice claramente, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hebreos 12:1. ¿Quiénes son esa nube de testigos? Son los que vivieron en la fe, los que combatieron el buen combate, los que murieron en Cristo. Ellos no desaparecieron. Ahora están con Dios, y desde la eternidad, siguen velando por nosotros. Cuando sueñas con tu madre fallecida y ella te abraza, te habla o simplemente te mira con ternura, ese sueño no surge de la nada. Podría ser un recordatorio de que el amor de ella no ha desaparecido. Que aunque no puedas tocarla, su presencia espiritual sigue siendo parte de tu vida. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, Jesús nos presenta una parábola poderosa, la historia del rico y Lázaro. Ambos mueren. El rico va al lugar de tormento y Lázaro al seno de Abraham. Lo impactante es que, desde el más allá, el rico pide que Lázaro regrese a la tierra para advertir a sus hermanos. ¿Qué nos muestra esto? Que el amor y la preocupación por los seres queridos continúan incluso después de la muerte. La muerte transforma, pero no borra. En la eternidad, el alma tiene una nueva perspectiva. Ya no ve desde la limitación del cuerpo, sino desde una realidad espiritual más profunda. Y si bien no tenemos pruebas físicas, muchos de nosotros hemos sentido esa cercanía en momentos de angustia, en decisiones importantes o en sueños tan reales que nos marcaron para siempre. El padre Luis Toro nos enseña que cuando uno de nuestros seres amados aparece en un sueño, no es para asustarnos, ni para inquietarnos, sino quizás para consolarnos. Para recordarnos que no estamos solos, que desde el cielo alguien intercede por nosotros. A veces, esos sueños ocurren cuando más lo necesitamos. Cuando estamos perdidos, cuando sentimos que no podemos más, cuando el mundo parece derrumbarse. En esos momentos, aparece ese rostro conocido. Nos habla, o simplemente nos mira. Y al despertar, algo ha cambiado dentro de nosotros, el corazón está más tranquilo, la mente más clara, el espíritu más fuerte. No es coincidencia. Dios, en su infinita misericordia, puede permitir estos encuentros oníricos para levantarnos del suelo, para recordarnos que el amor vence a la muerte. Y que aquellos que vivieron en Cristo siguen siendo parte de la comunión de los santos. Como decía San Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 38-39. Y ese amor se manifiesta en nuestras relaciones, en nuestras memorias, y sí, también en algunos sueños. ¿Te ha pasado que después de soñar con alguien que partió, te sentiste inexplicablemente en paz? A pesar del dolor, del luto, del vacío, ese sueño trajo alivio. Tal vez no recuerdas cada palabra, cada detalle, pero lo que sí permanece es una sensación de consuelo, como si te hubieran dicho desde el cielo, todo va a estar bien, no temas. Eso, querido hermano, querida hermana, no es una casualidad. Es una caricia de Dios. Pero atención, esto no significa que los difuntos se conviertan en ángeles o que tengan el poder de moverse por la tierra a voluntad. Tampoco significa que debemos intentar hablar con ellos o invocarlos. Como nos enseña el padre Luis Toro, eso sería caer en prácticas condenadas por la Biblia. Lo que sí puede ocurrir, si Dios lo permite, es que el recuerdo de quienes amamos sea usado por el Señor como instrumento de consuelo, guía o fortaleza. Ellos no son dioses. No son oráculos. Pero su memoria, su amor y su testimonio pueden ser instrumentos de Dios para fortalecernos en el camino. ¿Y sabes por qué? Porque el amor auténtico no termina cuando dejamos esta vida. Si esa persona te amó verdaderamente, ese amor sigue vivo en Dios, y Dios puede usarlo para tocarte, para hablarte, para animarte. Por eso, cuando sueñes con un ser querido fallecido, no entres en pánico.
Pregúntate, ¿qué estaba viviendo antes de este sueño? ¿Qué sentí cuando lo vi? ¿Qué me dejó ese sueño? Tal vez ese ser querido no vino a darte un mensaje, sino simplemente a acompañarte en medio de tu dolor. Tal vez no te habló, pero su sola presencia fue suficiente para que recordaras que el amor todo lo vence. Imagínate un estadio lleno de espectadores animando a su equipo. Todos gritan, aplauden, se emocionan. Los jugadores en el campo no están solos. Así también, tú no estás solo en esta carrera de la vida. Hay una nube de testigos que ya terminó su carrera y desde el cielo te alientan a seguir adelante. Tus padres, abuelos, hermanos, amigos, si partieron en la fe, están con el Señor. Y aunque no pueden volver físicamente, el Padre puede hacerte sentir su aliento en los momentos más oscuros. Es por eso que el Padre Luis Toro insiste en que estos sueños no deben ser vistos como supersticiones, sino como oportunidades para renovar nuestra fe, para recordar que el cielo no está tan lejos como creemos. Que los lazos del amor cristiano no se cortan con la muerte, sino que se transforman y se fortalecen en Dios. Entonces, la próxima vez que sueñes con ese ser querido que partió, no te asustes. Ora. Agradece. Y pide discernimiento. Tal vez no fue solo un sueño. Tal vez fue Dios recordándote que el amor no muere, solo cambia de forma. Y si al despertar, sientes paz, recíbela. Vívela. Y sigue adelante, porque aún hay camino por recorrer. Razón 2. Tienen un mensaje para ti. No todos los sueños son iguales. Algunos pasan y se olvidan. Otros, sin embargo, quedan grabados en el alma. Son tan vívidos, tan intensos, que al despertar sentimos que algo importante nos fue revelado. ¿Te ha sucedido? ¿Has soñado con un ser querido que falleció, y sentiste que algo quiso decirte? Una palabra, una advertencia, un gesto que parecía tener un propósito más allá de la nostalgia. El Padre Luis Toro, firme en la defensa de la sana doctrina, nos recuerda que Dios puede hablarnos de muchas maneras. Y una de esas formas es a través de los sueños. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, las Escrituras están llenas de ejemplos donde el Señor usó los sueños para comunicarse con su pueblo. El libro de Job nos lo confirma claramente, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. En sueños, en visiones nocturnas, Job 33, 14-15, ahora bien, no todo sueño tiene un origen divino. No todo lo que soñamos viene de Dios. Hay sueños que son solo el eco de nuestras emociones, de nuestras luchas, de nuestras memorias. Y también hay sueños que el enemigo puede usar para confundirnos, angustiarnos o desviarnos. Por eso, el discernimiento es clave. El Padre Luis Toro advierte que muchas personas, en su desesperación por conectarse con sus seres queridos fallecidos, caen en prácticas ocultistas, buscando médiums, canalizadores o rituales que la Biblia prohíbe tajantemente. Como ya se mencionó antes, en Levítico 19:31, el Señor dice, no recurran a los médiums ni consulten a los espíritus, pues se contaminarán con ellos. Yo soy el Señor su Dios. La diferencia es clara, una cosa es que Dios permita un sueño para darnos un mensaje, y otra muy distinta es que nosotros intentemos forzar una comunicación espiritual a través de medios prohibidos. Cuando el sueño viene de Dios, trae paz, claridad y propósito. Cuando viene de otras fuentes, deja confusión, miedo o dependencia. Miremos un ejemplo bíblico poderoso. En el monte de la Transfiguración, Jesús aparece conversando con Moisés y Elías, dos hombres que ya habían muerto hacía siglos. Esta manifestación, registrada en los Evangelios, Mateo 17, 1, 3, no fue invocada por Jesús ni por sus discípulos, sino que fue una decisión soberana del Padre, con un propósito claro: afirmar la identidad de su Hijo y fortalecer la fe de sus apóstoles. Entonces, ¿puede Dios hoy usar la imagen de alguien que amamos y que ya partió para guiarnos? Sí, si Él lo quiere. No porque esa persona tenga poder, sino porque Dios puede utilizar cualquier elemento para hablarnos. A veces, el ser querido aparece en el sueño haciendo algo simbólico. Por ejemplo, un padre que en vida era sabio, aparece entregándote un libro. Una abuela devota, aparece orando por ti.
Una madre, sonriendo con serenidad mientras pasas por un momento difícil. Nada de eso es casual. Puede ser una manera en que Dios te recuerda una verdad que has olvidado, o una fortaleza que necesitas recuperar. Pero atención, el mensaje no viene de ellos, sino de Dios a través de ellos. Es como cuando un cartero entrega una carta, el valor está en el mensaje, no en el mensajero. Dios, en su misericordia, puede permitir que alguien que marcó tu vida en fe, aparezca en un sueño con un propósito claro, consolarte, advertirte, confirmarte una decisión o despertarte espiritualmente. Pensemos en momentos de decisión difícil. Estás considerando mudarte, cambiar de trabajo, comenzar algo nuevo. Y de pronto, sueñas con tu abuelo fallecido, que te mira con firmeza y dice una sola frase: sigue adelante, no temas. Te despiertas con una certeza inexplicable. El miedo se disipa. La duda se aclara. ¿Qué fue eso? Un mensaje. Una respuesta. Un susurro del cielo. El padre Luis Toro, con su fervor evangelizador, nos invita a no idolatrar los sueños, pero sí a examinarlos a la luz de la fe. Si el contenido de ese sueño edifica tu vida, te aproxima a Dios, te libera del miedo, te llama a perdonar o te despierta del letargo espiritual, entonces no fue solo un sueño. Fue una forma en la que el Señor decidió hablarte y tu corazón estaba abierto para escuchar. Y eso es clave, estar espiritualmente dispuestos. Porque muchas veces Dios habla, pero no estamos escuchando. Andamos ocupados, distraídos, acelerados. Pero en el silencio de la noche, cuando dormimos, el alma se aquieta y entonces, Él habla. Algunas personas, después de soñar con un ser querido fallecido, despiertan con una claridad sobrenatural. Tal vez no recuerdan todo el sueño, pero sí la sensación, el mensaje, la certeza que quedó. Es como si alguien les hubiera susurrado al oído una verdad olvidada. Como si hubieran recibido una instrucción directa en el momento más oportuno. El mensaje puede ser simple: perdona, vuelve a Dios, suelta el rencor, cuida a tu familia, confía. Y a veces, ese mensaje viene envuelto en la presencia de quien nos amó profundamente. El padre Luis Toro enfatiza: cuando esto ocurra, vuelve a la oración, busca en la Escritura, confirma con la paz en tu corazón. Dios nunca te hablará para sembrar miedo o para alejarte de Él. Sus mensajes siempre traen luz, dirección y amor. Entonces, si soñaste con alguien que ya no está, y en ese sueño sentiste que había un propósito, no lo deseches. Haz lo que hizo María cuando el ángel le habló: guárdalo en tu corazón, medítalo, y preséntalo ante Dios en oración. Él te revelará lo que necesitas saber, en el tiempo que lo necesites. Tal vez ese sueño fue la respuesta que pedías. Tal vez fue el consuelo que no te atreviste a pedir. O quizás, fue solo el comienzo de una obra que Dios está haciendo en ti. Razón 3. Un llamado a recordar y honrar su legado. A veces, el alma no sueña por casualidad. Sueña porque recuerda. Sueña porque algo en el interior, más fuerte que la lógica y más profundo que la razón, le dice que hay una herencia que no debe olvidarse. Cuando sueñas con alguien que ya ha partido, puede ser que el cielo esté tocando tu corazón, no solo para consolarte, sino para recordarte algo que esa persona te dejó: su ejemplo, sus valores, su historia. El padre Luis Toro, en su incansable misión de enseñar la palabra de Dios con verdad y claridad, nos recuerda que honrar a los que nos precedieron es un acto de justicia, de humildad y de gratitud. La cultura moderna, lamentablemente, muchas veces desprecia el legado de los mayores. Nos hace creer que solo vale lo nuevo, lo inmediato, lo que está de moda. Pero la Biblia enseña lo contrario. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre no se anula con la muerte. Honrar significa recordar, agradecer y continuar aquello que ellos sembraron en nosotros. Dice el Salmo 119, 55, por la noche, Señor, me acuerdo de tu nombre, y quiero cumplir tu ley. En la noche, en los sueños, en el silencio, viene el recuerdo. Viene la memoria de quien te formó, te corrigió, te amó, te enseñó a orar, te guió por la vida. Y cuando ese recuerdo viene en forma de sueño, no es solo nostalgia, es un llamado. Un llamado a honrar su memoria. Tal vez soñaste con tu abuela rezando el rosario contigo.
O con tu padre enseñándote a trabajar con dignidad. O con un amigo que siempre te animaba cuando estabas por rendirte. Al despertar, ese recuerdo enciende algo dentro de ti. No es coincidencia. Es el legado activándose. El padre Luis Toro insiste, cuando sueñas con alguien que marcó tu vida, no es para quedarte en el pasado. Es para que recuerdes de dónde vienes, quién te formó y hacia dónde debes caminar. Soñar con un ser querido fallecido puede ser una invitación del cielo a no olvidar quién eres, ni los valores que ellos te inculcaron. ¿Sabías que muchas personas vuelven a la fe después de un sueño con sus padres o abuelos? Porque ese rostro, esa voz, ese gesto en el sueño, les recuerda la fe viva que vieron en ellos. Y al despertar, se dan cuenta de que se han desviado, de que necesitan volver a sus raíces. Otros sienten el impulso de retomar un proyecto que compartían con esa persona, o de ayudar a alguien como esa persona ayudaba a los demás. Ese impulso no es psicológico solamente. Es espiritual. Dios puede estar diciéndote, recuerda a quien te mostró el camino. Honra su vida con la tuya. Vive de modo que su legado no se apague contigo. En el libro de los Hechos, 9, 36-42, encontramos una historia hermosa, la de Tabita, o Dorcas. Ella murió, y las viudas de Jope, conmovidas por su bondad y sus obras, rogaron a Pedro que orara por ella. Le mostraban las túnicas y los vestidos que Tabita había hecho para ellas. ¿Qué hizo Pedro? Oró, y ella volvió a la vida. ¿Por qué? Porque su legado seguía vivo en el corazón de las personas. Así también es contigo. Esa persona que se te aparece en sueños tal vez no regrese físicamente, pero lo que sembró en tu vida aún puede dar fruto. Tal vez ese sueño vino a recordarte que tú también tienes una misión que cumplir, y parte de ella nació de lo que esa persona sembró en ti. No ignores ese llamado. Hay sueños que no vienen para alimentar la tristeza, sino para encender la gratitud. No vienen a abrir heridas, sino a sanar memorias. Y cuando te conectas con el legado de esa persona, algo hermoso sucede, su vida continúa a través de la tuya. El padre Luis Toro lo dice con claridad, los muertos en Cristo no desaparecen. Se transforman. Y su fe, su amor y sus enseñanzas viven en quienes los recuerdan con el corazón abierto a Dios. Por eso, si soñaste con alguien que marcó tu vida, pregúntate con humildad y oración, ¿qué valores me enseñó esta persona? ¿Estoy viviendo conforme a lo que ella me mostró? ¿Hay algo que he olvidado, algo que debo recuperar? Tal vez es momento de volver a orar como orabas antes. De perdonar como esa persona te enseñó. De servir como ella servía. De amar como ella amaba. Y si tienes hijos, comparte con ellos quién fue esa persona. Cuenta sus historias, sus virtudes, sus luchas, sus triunfos. Que no se pierda su memoria. Que no se apague su luz. Honrar no es poner flores una vez al año. Honrar es vivir de manera que lo que ellos sembraron dé fruto en nosotros. Entonces, la próxima vez que sueñes con ese ser querido que ya no está, recíbelo como una invitación del cielo a seguir su ejemplo. A terminar lo que él o ella comenzó. A hacer continuidad de una vida que fue importante para ti. Porque mientras lo recuerdes, no ha muerto del todo. Razón 4. Nostalgia. Hay noches en las que el alma recuerda. No porque quiera, sino porque necesita. Y a veces, cuando menos lo esperamos, esos recuerdos toman forma en nuestros sueños. Aparece un rostro. Una voz. Una escena. Y al despertar, el corazón se inunda de un sentimiento conocido, profundo, agridulce, nostalgia. El padre Luis Toro, siempre atento al mundo interior del ser humano a la luz de la fe, nos recuerda que la nostalgia no es debilidad ni superstición, sino un eco del alma. Un susurro del corazón que aún guarda tesoros del pasado. La nostalgia es ese anhelo por lo que fue, por lo que amamos, por lo que nos marcó. No es solo una emoción, es una memoria viva que se rehúsa a morir. Es el perfume invisible de los momentos que nos hicieron ser quienes somos. Cuando sueñas con un ser querido que ya falleció, podría ser que la nostalgia haya tocado tu alma con delicadeza. No para entristecerte, sino para recordarte que aquello que viviste con esa persona fue real, fue bello y sigue siendo parte de ti.
A veces, basta una canción, un aroma, una fotografía, o incluso una fecha significativa, para que ese sentimiento despierte. Y si durante el día no lo procesamos, el corazón decide expresarlo en el sueño. Porque lo que no se dice, el alma lo grita de noche. La nostalgia puede tener un valor inmenso. Nos conecta con nuestras raíces. Nos recuerda lo que hemos amado. Nos invita a volver a lo esencial. Y aunque trae una pequeña tristeza, también puede traer gratitud, esperanza, e incluso motivación para seguir adelante. El padre Luis Toro nos exhorta a no temer a la nostalgia, sino a comprenderla con madurez espiritual. No todos los sueños con los que amamos y ya partieron tienen un mensaje profético o una advertencia divina. A veces, son simples abrazos del pasado que nos reconectan con lo mejor que vivimos. ¿Alguna vez soñaste con tu madre cocinando contigo? ¿Con tu abuelo llevándote a caminar? ¿Con ese amigo que te hacía reír cuando eras joven? Y al despertar, sentiste que por un instante, volviste a ser feliz con ellos. Ese es el poder de la nostalgia. En tiempos bíblicos, el pueblo de Israel cantaba salmos en el exilio recordando Jerusalén. Decían, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí, Salmo 137, 5. Ellos sabían que recordar no es retroceder, sino mantener viva la promesa. Así también, soñar con los que amamos puede ser una forma de mantener encendido ese amor, esa fe, esa enseñanza que ellos dejaron en nosotros. Pero como todo en la vida, la nostalgia también tiene un límite. El enemigo, que es astuto y sabe disfrazarse de luz, puede usar la nostalgia para entristecerte, para estancarte, para hacerte vivir atrapado en lo que ya no puede ser. Es por eso que el padre Luis Toro advierte, la nostalgia debe ser un puente a la gratitud, no una cadena que te mantenga prisionero del pasado. Hay quienes, tras un sueño nostálgico, se sumergen en la tristeza profunda. Dejan de vivir el presente. Dejan de mirar al futuro. Se aferran tanto a lo que perdieron, que ya no pueden ver lo que Dios aún quiere darles. Ese no es el propósito del sueño. Dios no quiere que vivas atado a la sombra del ayer, sino fortalecido por su luz. Y esa luz incluye el recuerdo, sí, pero también la esperanza de lo que viene. Cuando sueñes con alguien que partió, y al despertar sientas nostalgia, detente un momento. No llores con desesperación. Respira. Y pregúntate, ¿qué me enseñó esta persona? ¿Qué recuerdo me regaló este sueño? ¿Estoy honrando hoy su memoria con mi manera de vivir? El padre Luis Toro enseña que los recuerdos, si son guiados por el Espíritu Santo, pueden convertirse en medicina para el alma. Y esa medicina sana heridas, reconcilia emociones y te empuja hacia la vida. Recuerda, no estás solo porque alguien murió. Estás acompañado por lo que viviste con esa persona. Y Dios puede tomar ese amor del pasado y convertirlo en fuerza para tu presente. A veces, los sueños nostálgicos aparecen en momentos clave, fechas especiales. Aniversarios de fallecimiento. Cambios de ciclo. Etapas donde algo falta emocionalmente. ¿Por qué? Porque el alma reconoce que algo falta, y trata de llenar ese vacío con lo que conoce, el amor que recibió en el pasado. Es natural. Es humano. Es espiritual. Pero tú decides si ese recuerdo te ata o te inspira. Si ese sueño te frena o te impulsa. Si esa nostalgia te deprime o te llena de gratitud por haber vivido algo tan bonito. El padre Luis Toro, con su tono directo y profundo, dice, si el recuerdo de alguien te despierta la nostalgia, no corras. Agradece. Llora si hace falta. Pero luego, levántate. Porque el que murió ya descansó, y tú todavía tienes mucho por vivir. Dios no te dio esos recuerdos para que mueras con ellos. Te los dio para que te acompañen, te construyan, y te lleven más cerca de Él. Así que la próxima vez que un sueño te traiga a esa persona de vuelta por un instante, no llores por lo que perdiste. Sonríe por lo que viviste. Agradece por haber amado. Y sigue caminando con su recuerdo como abrigo. Razón 5. Ansiedad, culpa y dolor. Hay sueños que no vienen del recuerdo. Vienen del dolor. De esa herida abierta que no termina de cerrar.
Del llanto que no fue llorado, de la palabra que no fue dicha, del abrazo que nunca llegó. A veces, cuando sueñas con un ser querido que ya falleció, no se trata de consuelo, ni de legado, ni de mensaje espiritual directo. Se trata de una batalla interna, silenciosa, que la ansiedad, la culpa y el duelo no resuelto siguen librando dentro de ti. El padre Luis Toro, en su profunda comprensión del corazón humano a la luz de la fe, nos recuerda que el alma herida encuentra en el sueño un canal para hablar. Cuando la vigilia calla lo que sentimos, el descanso nocturno lo grita. Y allí, muchas veces, aparecen esos rostros, los que más nos marcaron. Puede ser que la muerte de ese ser querido haya sido trágica, inesperada o dolorosa. Que no hayas tenido tiempo de despedirte. Que algo haya quedado pendiente. Un perdón. Una reconciliación. Una simple palabra de amor. Y ese pendiente, no resuelto en vida, se manifiesta en el sueño. Vuelve. Golpea. Remueve. No es raro que esto ocurra en fechas significativas, como aniversarios de muerte, cumpleaños, o en medio de una pérdida reciente. Tu mente está intentando procesar el dolor. Tu espíritu busca alivio. Tu corazón necesita paz. ¿Y qué hace Dios en su misericordia? Permite que el alma tenga ese espacio. Porque el proceso del duelo también puede ser acompañado por el cielo. Pero el enemigo también lo sabe. Y es allí, en el terreno de la culpa y la ansiedad, donde Satanás intenta sembrar angustia y tormento. Porque la culpa es una prisión silenciosa. Nos hace creer que ya es tarde. Que fallamos. Que no merecemos consuelo. El padre Luis Toro, citando las Escrituras, nos recuerda una gran verdad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Dios no nos condena por el dolor que sentimos, ni por las fallas que tuvimos. Él nos quiere libres, sanos, perdonados. Por eso, si sueñas con una persona fallecida y el sueño está cargado de angustia, tristeza o culpa, no te alarmes, pero tampoco lo ignores. Pregúntate con sinceridad, ¿hay algo que aún no he sanado? ¿Estoy cargando una culpa que no me pertenece? ¿He llorado verdaderamente esta pérdida, o la he reprimido? A veces, después del funeral, nos ocupamos tanto de lo externo, los papeles, las formalidades, los trámites, que no nos damos tiempo para llorar. Y ese duelo postergado aparece en la noche. El corazón, al no poder más, llama a esa persona en el sueño como último refugio. Otras veces, la ansiedad por la muerte misma se disfraza en la forma de sueños con fallecidos. El miedo a envejecer. El temor a perder a alguien más. La angustia por no saber qué viene después de esta vida. Todo eso pesa. Todo eso influye. Todo eso puede transformarse en un sueño inquietante. El padre Luis Toro nos advierte: cuando el enemigo ve que tu corazón está débil por el duelo, intenta oprimirte con imágenes, recuerdos y pensamientos que no vienen de Dios. Por eso, debes orar y revestirte con la armadura espiritual. ¿Y cuál es esa armadura? La fe que vence el miedo. La verdad que disipa la culpa. La oración que calma el alma. La palabra que ilumina la oscuridad. La comunidad que te acompaña en el proceso. Porque el duelo no se vive solo. La tristeza compartida pesa menos. Y muchas veces, hablar con un sacerdote, con un consejero espiritual, o con un hermano en la fe, puede ser el primer paso para dejar de soñar con lo que duele, y empezar a vivir con lo que sana. Si al soñar con ese ser querido fallecido despiertas angustiado, llorando, asustado o perturbado, no te condenes. Pero no te encierres en ese sentimiento. Llora lo que tengas que llorar. Perdona lo que tengas que perdonar. Suelta lo que tengas que soltar. Dios no quiere que cargues esa culpa para siempre. Y ese sueño, por doloroso que haya sido, puede ser el aviso de que ya es hora de dejar el peso en la cruz. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él no te juzga por lo que soñaste. Él te recibe. Te abraza. Te limpia. Por eso, si ese rostro aparece una y otra vez en tus sueños, acompañado de angustia o culpa, es hora de orar.
Es hora de sanar. Es hora de soltar. Y si no puedes solo, busca ayuda. Porque el dolor reprimido se transforma en cadenas, pero el dolor entregado a Dios se transforma en libertad. No olvides esto, Dios no permite que los muertos te atormenten. Pero sí puede permitir que tus heridas te hablen, para que tú tomes la decisión de sanar. Tú no estás destinado a revivir una y otra vez lo que ya pasó. Estás llamado a vivir con paz, con esperanza y con propósito. Y el día que pongas ese dolor en manos del Señor, esos sueños cambiarán. Y el descanso volverá. Razón 6. Tiene un significado espiritual. Hay sueños que van más allá del recuerdo, más allá del dolor, más allá de la nostalgia. Son sueños que dejan una huella profunda. No solo en el corazón, sino en el espíritu. Y cuando despiertas, sientes que algo se movió dentro de ti. No puedes explicarlo con palabras, pero lo sabes, ese sueño tenía un propósito espiritual. El padre Luis Toro, con su visión clara del mundo invisible y su pasión por la palabra de Dios, nos recuerda que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y que no todo lo que vivimos se comprende con la lógica. Hay momentos en los que Dios permite que, incluso mientras dormimos, recibamos mensajes, advertencias, llamados o consuelo desde el plano espiritual. ¿Has sentido alguna vez que, después de soñar con alguien que falleció, te diste cuenta de algo que no veías? ¿Tomaste una decisión que antes dudabas? ¿Cerraste una etapa que te estaba bloqueando? Eso no es casualidad. Hay sueños que aparecen en medio de transiciones importantes, cuando dejas un trabajo, cuando terminas una relación, cuando mueres por dentro, aunque sigas respirando por fuera. Y es en ese entretiempo, ni pasado ni futuro, que muchas veces aparece el rostro de quien ya no está contigo. ¿Pero por qué? Porque hay algo que necesita ser cerrado, liberado, resuelto. Y tu alma lo sabe. Tal vez estás arrastrando una culpa que no te pertenece. O un duelo que ya se volvió cadena. O un ciclo que se niega a terminar. Entonces, sueñas con esa persona. Y el sueño no es confuso. No es doloroso. Es claro. Es firme. Es como una invitación del cielo a soltar, a dejar ir, a avanzar. El padre Luis Toro lo explica con autoridad. Cuando el alma está atrapada entre lo que fue y lo que debería ser, Dios puede permitir que los sueños actúen como puente, para que el corazón cruce al otro lado con paz. Soñar con un ser querido fallecido, en estos casos, puede ser un reflejo de algo que debes enfrentar espiritualmente. Un perdón que debes conceder. Un hábito que debes romper. Un miedo que necesitas soltar. Una etapa que ya se acabó, pero tú aún te niegas a cerrar. En Efesios 4, 22-24, el apóstol Pablo dice, despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo. Ese sueño puede ser Dios tocando la puerta de tu alma, diciendo, es hora de soltar esa versión vieja de ti mismo y caminar hacia lo nuevo. Hay quien sueña con su padre y al despertar, siente que debe reconciliarse con su propio hijo. Hay quien sueña con su abuela rezando y comprende que necesita volver a los caminos de Dios. Hay quien sueña con un amigo que murió por tomar malas decisiones y entiende que Dios lo está llamando a corregir su rumbo. Estos sueños no vienen para que los persigas, sino para que los disciernas. No son revelaciones obligatorias, pero sí pueden ser señales. Y es ahí donde entra la oración. El padre Luis Toro insiste, nunca interpretes un sueño sin pasar antes por la oración. Porque solo Dios puede darte sabiduría para comprender lo que viene de Él, y lo que no. Recuerda lo que dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará generosamente. Hay sueños que vienen como advertencia. Como una luz amarilla en medio del camino. Como una voz que te dice, despierta, esa relación te está destruyendo, ese camino no te conviene, ese negocio es una trampa, esa tristeza no es de Dios. Y, curiosamente, esa voz viene en el rostro de quien amaste. No porque esa persona tenga poder sobre ti, sino porque Dios sabe cuál imagen tocará tu corazón para que lo escuches. Como buen padre, Él sabe que no siempre oímos su voz, pero si recordamos la voz de mamá. La mirada de papá. La sonrisa de la abuela.
Y entonces, el sueño ocurre. Y tú, que habías olvidado orar, asterisco asterisco te arrodillas. Y tú, que te alejaste, asterisco asterisco vuelves. Y tú, que estabas dormido por dentro, despiertas. Eso, querido hermano, es un sueño con propósito espiritual. Pero también hay un riesgo. El enemigo, sabiendo cuán emocional es ese vínculo con el ser querido fallecido, puede disfrazarse. Puede utilizar ese rostro para manipularte, para confundirte, para sembrar miedo o dependencia. Por eso, el padre Luis Toro nos enseña a tener discernimiento firme y bíblico. Nunca aceptes un sueño como verdad absoluta si contradice la palabra de Dios. Nunca tomes decisiones basadas solo en una experiencia nocturna. Y nunca pongas tu esperanza en los muertos, sino en Cristo, que vive. Lo que viene de Dios asterisco asterisco trae paz, claridad, convicción. Lo que no viene de Dios asterisco asterisco deja ansiedad, temor y confusión. Así que si has soñado con alguien que ya partió, y sientes que ese sueño te está diciendo algo más profundo, no corras al miedo. Corre a la oración. Corre a la Biblia. Corre a la presencia de Dios. Porque si es Él quien te habló, te dará la confirmación. Y si no fue Él, te dará la paz para dejarlo ir. Recuerda, los sueños pueden ser herramientas espirituales, pero Dios es el único que tiene la última palabra. Y esa palabra siempre es vida, verdad y libertad. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que respires hondo y te detengas un momento. ¿Qué sentiste al recordar esos sueños? ¿Qué despertó en tu corazón cada una de estas razones? Hablamos del consuelo que puede venir desde el cielo. De los mensajes que Dios puede darnos con ternura y sabiduría. De la importancia de honrar a quienes nos formaron. De la nostalgia que abraza, pero también puede atrapar. De la culpa y del dolor que claman por sanación. Y de esos sueños que, más que una imagen, son un llamado espiritual. El padre Luis Toro, con su entrega total al Evangelio, siempre nos recuerda que la fe cristiana no nos lleva al miedo, sino a la esperanza. No nos llama a perseguir señales, sino a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. Si has soñado con alguien que ya no está en esta tierra, no estás solo. No estás loco. No estás en pecado por haber soñado. Lo importante no es lo que viste, sino lo que haces con eso. El enemigo quiere que esos sueños te esclavicen, te llenen de temor, de dudas, de dependencia emocional. Pero Dios quiere que esos sueños, si son permitidos por Él, sean una semilla para tu crecimiento. Una pausa para que reflexiones. Un espejo que te muestre lo que necesitas sanar. Por eso, no te aferres a la imagen del sueño. Aférrate al mensaje. Aférrate a la oración. Aférrate a la cruz. Tu paz no depende de volver a soñar con esa persona. Tu paz está en Cristo, que venció a la muerte y te da vida en abundancia. Como dice en Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora es momento de entregar a Dios todos esos sueños. Los que trajeron consuelo, y los que te inquietaron. Los que te ayudaron a cerrar ciclos, y los que aún te dejan con preguntas. Unamos nuestras voces en oración. Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón abierto, humilde y necesitado de tu paz. Gracias por cada recuerdo que aún vive en mí. Gracias por los seres amados que me regalaste en esta vida y que hoy descansan contigo. Gracias por permitirme soñar, recordar, sanar y crecer. Señor, si alguna vez permitiste que aparecieran en mis sueños, lo recibo con gratitud. Si hubo mensaje, lo recibo con discernimiento. Y si hubo dolor, lo entrego a tu misericordia. Te pido, Padre, que limpies mi mente de todo temor. Que mi alma no quede atrapada en la nostalgia, ni en la culpa, ni en la tristeza profunda. Enséñame a soltar lo que me ata y a caminar ligero hacia lo nuevo que tienes para mí. Protégeme mientras duermo. Guarda mi mente y mi espíritu. Que mis sueños sean campos donde tu voz florezca, y no donde el enemigo siembre engaños.
En el nombre de Jesús, renuncio a todo pensamiento que me robe la paz y recibo la libertad que solo tu Espíritu Santo puede dar. Que tu luz ilumine mis noches. Que tu paz cubra mi corazón. Y que tu presencia me acompañe todos los días de mi vida. Amén. Y ahora, amigo, amiga, vive en paz. Recuerda con amor. Sana con fe. Y sueña bajo la protección de Dios. El que murió por ti, también vela tus noches. Cristo es tu descanso. Cristo es tu refugio. Cristo es tu esperanza. No temas más.